Así que hermanos, tengan cuidado, ¿me entiende? Es tiempo de zozobra, en este tiempo en que ya se han abierto más las cosas, ¿me entiende? Esto está, ¿me entiende? Hiriendo. Gracias a Dios que hasta este momento Dios nos ha guardado, pero también nosotros tenemos que poner parte. Tenemos que guardar pues lo que nos ordena, ¿me entiende? Para vuestro beneficio, ¿verdad? Estaba leyendo yo que, por ejemplo, si usted lleva mascarilla, yo tengo mascarilla, el porcentaje para poder ser contaminado solamente es 1.5%. Gloria a Dios. Wow. ¿Verdad? Entonces, cuidemos a nuestra familia, amén. ¿Verdad? Y Dios nos bendice, amén. Vamos a abrir la escritura en el capítulo número 8 de Mateo. Capítulo número 8. Versículos 11 y 12. Amén. Gloria a Dios. Dios es bueno. Sea bienvenido, hermano José, a la casa del Señor. Hay fiesta en los cielos porque un pecador, ¿verdad?, se arrepintió. Es el día más alegre que hay en los cielos, hay fiesta. Amén. Gloria a Dios. Y se hizo una fiesta, ya Jesucristo hizo fiesta por usted, hermano José. Gloria a Dios. ¿Verdad? Hizo fiesta. Nosotros le creemos a la palabra. Amén. Nosotros no creemos lo que vemos, sino lo que leemos. Gloria a Dios. Creemos no en fábulas, ni cuentos, ni inventos de hombres, sino solamente a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ya lo tiene, hermano, capítulo número 8 del libro de San Mateo, el Evangelio de San Mateo, versos 11 y 12. Gloria a Dios. Lo leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y crujir de dientes. Amado Señor Jesús, aquí estamos delante de ti. Solamente inclinamos nuestras mentes y nuestros corazones, Señor, hacia donde tú habitas. Y pedimos, Señor, que por medio del Espíritu Santo nos llenes de tu poder, de tu unción, Señor. Y sobre todo los corazones que tú has labrado en este día para recibir tu gloriosa palabra, Señor. Para recibir, Señor, lo que tú tienes para tu pueblo, Señor. Para algún día estar todos juntos, reunidos, adorándote y glorificándote, Señor. Para que ninguno de nosotros se pierda, sino que también todos los hombres vengan al arrepentimiento, bendito Dios, y encuentren la salvación y la vida eterna. Todas las cosas las ponemos en tus manos, amado Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Tome asiento. Jesucristo caminó sobre la faz de la tierra y no ha habido otro hombre que haya caminado con la sabiduría que Jesucristo caminó, con la inteligencia con la cual se manejó, con el poder que él tenía, más que cualquier poder que cualquier hombre pueda tener. ¿Verdad? Y por eso nos dejó estas benditas escrituras. Y nosotros los hombres, ¿verdad? A veces queremos hacer el lugar, ¿me entiendes?, de Dios, ¿verdad? Como dice la escritura, dice, como Dios se los ha hecho, dice, ¿verdad? Pero una de las cosas bien importantes es que nosotros aprendamos algo. Aprendamos de que Dios opere en nosotros. Primordialmente nos debemos de preocupar por nosotros mismos. En muchas ocasiones nosotros andamos preocupados por las demás gentes. Y pensaba yo cuando estábamos allá en la adoración, ¿verdad? Que cuando nosotros, ¿me entiendes?, Dios haya operado en nosotros, entonces nosotros tal vez podremos operar en aquellos que tienen necesidad. Amado hermano, por eso dice la escritura, ¿verdad?, que no juzguemos. Porque de la misma manera que nosotros juzgamos, también nosotros seremos juzgados. Y bien importante, ¿verdad?, que si usted se da cuenta, toditos aquellos hombres que el Señor vino a predicarles, a los suyos vino, ¿verdad?, pero los suyos no le recibieron. Mas los que le recibieron, ¿verdad?, les dio poder de ser llamados hijos de Dios. Y gracias a Dios que usted es uno de ellos. A causa de esos hombres, ¿verdad?, que no le recibieron, nosotros hemos podido llegar a ese lugar santísimo, ¿verdad? Poder adorarle y glorificarle. Y una de las cosas bien importantes es, amado hermano, que antes de sacar la paja del ojo de tu hermano, ¿verdad?, es importante que nosotros saquemos la viga que está en nosotros.
Y luego que hayamos sacado la viga que nosotros tenemos, entonces vayamos, ¿verdad?, a ayudar a aquel hermano. Pero muchas veces andamos juzgando, mira fulano de tal, ¿verdad? Mira aquel hermano cómo está. Y una de las cosas bien importantes, tenés que preocuparte por ti mismo. Tenemos que escapar por nosotros mismos. ¿Verdad? Que, como dijo Pablo, ¿verdad? ¿Qué importa si yo he sido heraldo para muchos? Y viene la hora y yo me pierdo. Entonces usted tiene que procurarse por usted mismo. Entonces usted tiene que dejar que Dios trabaje en usted. Amén. Y una de las cosas bien importantes, ¿verdad?, que se nos olvida, ¿verdad? ¿Cuántas veces el Señor ha venido a tocarte a la puerta, ¿verdad?, de tu corazón? ¿Verdad? Porque sí, Él habita en nosotros, pero también Él viene a tocarnos en la madrugada. Él viene a tocarnos cuando estamos haciendo cualquier cosa, ¿verdad? Y Él quiere entrar a nuestra vida para que nosotros entremos en intimidación con Él, para que tengamos la comunión íntima con Jesús y lo rechazamos, ¿verdad? Mire, Dios pone el querer y el hacer en nuestros corazones, ¿verdad? Y no seamos renuentes cuando Dios nos llame a nosotros a tener la comunión con Él, ¿verdad? Porque nos cuesta mucho de nosotros hincarnos, clamarles a Dios, ¿verdad? Nos cuesta mucho de nosotros abrir las Escrituras y empezar a leer la Biblia, ¿verdad? Mirar aquí que el Señor nos hable, que nos diga. Nosotros le estamos diciendo, háblame Señor, pero no abrimos la Biblia. No tenemos la oración, la comunión íntima con Él, ¿verdad? Entonces, amado hermano, tenemos que preocuparnos por nuestra vida, ¿verdad? Entonces, no se preocupe por los demás, preocúpese por usted mismo, preocúpese por llevar una vida de santidad, ¿verdad? Porque mire, si usted en su hogar, usted es un ejemplo de buen cristiano, su misma familia le va a seguir a usted. Si su familia no le sigue, póngase a pensar en que estoy fallando, Señor. Porque déjeme decirle una cosa, venir a la iglesia es fácil, llamarnos cristianos es bien fácil también, ¿verdad? Esta Biblia, amado hermano, no me hace cristiano a mí. Yo la puedo llevar a donde yo vaya, pero que yo la lleve no me hace cristiano. Solo que yo la ande cargando no me hace un hombre de Dios, no le hace una mujer de Dios. Y usted toque un chofar, amado hermano, no lo hace, ¿me entiende?, un hijo de Dios. Y usted se vista como israelita, no lo hace un hijo de Dios como muchos tienen por costumbre. Y usted se ponga como hombre un manto, ¿me entiende?, del israelita para lo que ellos usaban en la ley, no lo hace mejor cristiano, amado hermano. Lo que lo hace un mejor cristiano a usted es la comunión con nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Por eso el Señor dice, ¿verdad?, hablándole a toditos estos hombres israelitas, Él vino a los suyos. Y cuando miramos las escrituras del Evangelio de San Marcos, Mateo, Juan y Lucas, no le está hablando a nadie más que a los israelitas. Y de vez en cuando, ¿me entiende?, lo podemos encontrar en Samaria, ¿verdad? Pero por lo general, siempre a los israelitas, ¿verdad? Y ellos no le escucharon. Decían, ¿verdad?, ningún hombre enseña con el poder con la autoridad que este hombre tiene, como los fariseos, decían ellos. Ellos mismos reconocían que la doctrina que él tenía no era como la de ningún otro hombre. Gloria a Dios, aleluya. Mas, sin embargo, usted puede ver al final, ¿verdad?, cuando Jesucristo fue crucificado, solo puede ver a un discípulo a la cruz de Cristo, a los pies de la cruz de Cristo, a Juan. Ahí toditos lo abandonaron. Hasta él quizás lo abandonó en un instante. Pero toditos, para que, ¿verdad?, herida la cabeza, toditos, ¿verdad?, herida la cabeza del pastor, toditas las ovejas son esparcidas. Amado hermano, y miramos a Jesús en la cruz del Calvario, pero solamente un apóstol, Juan, ¿verdad?
Por eso dice la Escritura, ahí en el capítulo número 7 de Mateo, dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, tenemos que ser obedientes. Obedientes a la palabra de Dios. Obedientes a Dios en todo lo que cabe. En todo tiempo, ¿verdad? No son sentimientos los que tienen que prevalecer en el hombre. Porque los sentimientos traicionan al hombre. Lo que nosotros tenemos que obedecer si amamos a Dios es ver lo que la palabra del Señor nos indica que nosotros lo que tenemos que hacer. Amén. Porque muchos están esperando consejo, ¿verdad? Pero están esperando el consejo para hacer algo que ellos ya tienen en su mente que van a hacer, y cuando uno les dé el consejo apropiado no lo hacen, amados hermanos, sino están esperando que alguien les confirme lo que ellos tienen en su mente, aunque sea malo y erróneo, y se tiran, amado hermano, hacia ese camino, ¿verdad? Y miraba yo, ¿verdad? Cómo, ¿verdad? Nuestra mente nos traiciona. Porque no es, amado hermano, lo que nosotros queremos, sino lo que Dios nos manda que nosotros hagamos. Amén. Y amado hermano, dirá usted, el hermano solo nos va a platicar de, ¿verdad? De regaño, nos va a regañar. Amado hermano, pero a Dios, al que ama, al que tiene por hijo, ¿verdad? Lo reprende, lo castiga, ¿me entiendes? Y si no tenemos pruebas, es que no somos hijos. Porque vamos a pasar por diferentes pruebas, ¿verdad? Y estamos pasando por una, o dos, o tres, amado hermano. Y a veces sentimos que no es lo duro, ¿verdad? Sino lo tupido. Pero gracias a Dios que estamos en la barca del Señor. Amén. Que hemos entrado en esa nave, amado hermano, y que Él, esperamos que sea Él el capitán de nuestra barca. Amén. Que Él sea el timonel de nuestra barca, el que va manejando. ¿Verdad que no somos los hombres los que ponemos las palabras en los hombres, sino, amado hermano, sino que es Dios hablando a nuestras vidas? Ahí es donde está la bondad, la misericordia de Dios. Mire, hablando antes de cómo es que se llama, de lo que leí, encontramos una historia, ¿verdad? De aquel hombre, de aquel soldado romano que tiene uno de sus siervos enfermos, ¿verdad? Y le dice, ¿verdad? Voy a ir allá a orar por el enfermo, le dice, ¿verdad? Y le dice a aquel soldado romano, no, le dice, no vayas, porque yo tengo siervos a mi cargo y solo doy la orden y ellos van y la cumplen. Solo di tú la orden y mi siervo será sanado. Amén. Y entonces ahí empieza y habla el Señor Jesús y les dice, ¿verdad? No he encontrado en Israel una fe más grande como la de este hombre. En todo Israel, no había fe como la que de este hombre gentil, de este soldado romano. Imagínense. Y toditos los israelitas decían tener a Dios. Ellos se creían poderosos, ¿por qué? Porque eran descendientes de Abraham. Y solamente por ser descendientes de Abraham, ellos se creían de que tenían la entrada en el reino de los cielos. Y solamente por eso, amado hermano, y le dice, en el día le dice el Señor Jesús, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo, dice después, que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac. Amados hermanos, esos son ustedes. Esos somos nosotros. Gloria a Dios, aleluya. ¿Verdad? Porque aquellos lo rechazaron. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, que no son engendrados por carne ni sangre, sino por ¿quién? Por el Espíritu de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Nacidos del Espíritu, amado hermano, no de la carne.
no de descendencia de Abraham directa, sino nacidos de parte de nuestro Dios. Dele gloria a Dios, amado hermano. Él lo ha escogido a usted. Usted no lo escogió a Dios, es Dios le llamó a usted. Mire qué privilegio más grande. Mire qué honra más grande de ser llamados hijos de Dios. Y dice, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Se da cuenta? Las ramas del olivo serán arrancadas y echadas al fuego. Porque el Señor es la raíz, ¿verdad? Y nosotros las ramas. Israel las ramas. Y de la provisión venía del Señor y el sustento viene del Señor para todos los hijos de Dios. Su poder, lo que usted hace, lo que usted recibe, amado hermano, no lo hace usted, sino lo hace Dios, o usted con Dios, mejor dicho. Nada podemos hacer. Lo mirábamos la semana pasada, que no podemos hacer nada sin Dios. Solamente a través de Él nosotros podemos ejecutar lo que Él nos dice que nosotros que hagamos, amado. Y quiero llevarlo al capítulo número 11 del libro de Romanos. Un capítulo que es muy grande. Es muy rico. Es muy rico ese capítulo. Y ahí usted va a encontrar la riqueza de Dios. Gloria a Dios. ¿Verdad? Y quién, fíjese que al final de este capítulo dice, ¿quién podrá entender toda la sabiduría que Dios tiene? Todo el conocimiento que Dios tiene, dice. Pero dice, ¿verdad? Que Dios aquí dice, quiero leer aquí antes le voy a parafrasear esto, ¿verdad? Que dice Elías, ¿verdad? Estando en la cueva, le dice al Señor, solo yo, y levanta una oración contra Israel. Dice, solo yo he quedado de toditos los fieles que tú tenías en Israel. No he quedado profeta, dice. O sea, que está poniendo queja de Israel al Señor. Y el Señor ¿qué le dice? Le contesta y le dice, no, le dijo, han quedado 7,000 profetas que no han doblado rodilla a Baal. Gloria a Dios, aleluya. ¿Verdad? Y a este tiempo también hay un remanente israelita a que no ha doblado sus rodillas a Baal. Y va a venir el día de la redención de Israel, amado hermano, pero nosotros como olivos silvestres somos nosotros. Aquí lo dice la Escritura, se lo voy a mostrar. Como olivos silvestres, no nos gloriemos, ¿verdad? Porque ellos son bien importantes para el Señor. Así como usted es importante, Israel es importante para Él. Y miren lo que dice aquí la Escritura. Y dice algo bien bonito, ¿verdad? Porque, amado hermano, es bien importante. En el versículo 5 dice, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Oiga, ¿por qué? Por gracia. Romanos capítulo 11, verso 5. Un remanente, ¿qué dice? Un remanente escogido por gracia. ¿Y qué dice la Escritura? Por gracias sois salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. Y esta no de vosotros, pues es don de Dios. Porque no es por obras para que nadie se gloríe. La salvación, amado hermano, es ¿por qué? Por gracia. ¿Verdad? Por gracias hemos sido alcanzados por Dios, no por nuestros méritos, sino los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de la fe de Jesús. Porque Él es el consumador de la fe. ¿Verdad? Él es el consumador de la fe. Escrito, ¿verdad? Consumado es, dijo, y expiró
En la cruz del Calvario, inmediatamente el velo que estaba en el templo se rompió de arriba hacia abajo para que nosotros pudiéramos tener la entrada libre, amado hermano, al lugar santísimo. Gloria a Jesús. No hay otra manera. No hay otra manera que los hombres puedan llegar al lugar santísimo si no es a través de Jesucristo, de la sangre de Jesús. Por la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Nos ha lavado nuestros pecados, la sangre de Cristo. Gloria a Jesús. Aleluya. Entonces, amado hermano, dice, por gracia, ¿verdad? ¿Verdad? Dice, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y dice ahí, entra como un tragalengua, ¿verdad? Y dice, y si por gracia ya no es por obras, dice. ¿Verdad? Porque no es por obras que el hombre entra al reino de los cielos. Y unos andan haciendo obras creyendo de que van a entrar en el reino de los cielos haciendo obras. Amado hermano, y sigue hablando después, dice, y si por gracia ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia, porque si fuera por obras, la gracia dejaría de ser gracia. Ya que está bonito, ¿verdad? La gracia dejaría de ser gracia. Dice, de otra manera, la obra ya no es obra. Y aquí me trae siempre a mi mente, ¿verdad? Nada, ninguna obra se puede hacer si no es junto con la gracia de Jesús. Todas las cosas que nosotros hacemos es por Jesucristo. Amén. Nada podemos hacer fuera de Él. Absolutamente nada. Por eso tenemos que entender, amado hermano, a nuestro Dios. Amén. ¿Verdad? Tenemos que comprender a Dios. Buscarle, que nos enseñe, que nos active, ¿verdad? Que nos traiga esta mente y la limpie de toda maldad. Que traigamos nuestra mente a los pies de Cristo, ¿verdad? Y que nuestra mente llegue a ser la mente de Cristo. Porque aquí en este libro dice, ¿verdad? Que las ramas tienen que ser santas porque la raíz es santa. ¿Verdad? Y recuérdese una cosa, que el que sustenta las ramas es la raíz. Y las ramas no sustentan a la raíz, sino la raíz es la que sustenta. Él es el que nos alimenta. Alimenta nuestro espíritu. ¿Verdad? ¿Para qué? Para controlar nuestra carne. Aleluya. ¿Verdad? Nuestro problema es con nuestra carne. No es con el hermano. Por eso le digo a usted, hermano, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque de la misma manera con que juzgáis, así seráis juzgados. Por eso dice el Señor, quítate la viga que traes en el ojo para poderle sacar la paja que está llevando tu hermano. Porque a veces, muchas veces, somos escandalosos, ¿verdad? Y algo chiquito lo hacemos grande. Y bueno, de muchas cosas grandes también las hacemos chiquitas. Hay que tener mucho cuidado. ¿Verdad? En todas las cosas de Dios nosotros tenemos que tener mucho cuidado. ¿Verdad? Por eso dice, ¿verdad? El Señor, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir más adelante. Ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Miren, nosotros lo hemos alcanzado, Israel lo ha alcanzado y hasta este día Israel no cree. Y si ustedes les empieza a dar a un israelita de Jesucristo, no le creen y dicen que nosotros no somos de Dios. Nosotros para el israelita somos tropiezo. Somos tropiezo. Y dice aquí ha provocado, dice, la escritura dice a Israel hacerlo por causa de nosotros. Dice que nosotros podemos llegar hacia Jehová y ellos no pueden. Ahorita. Porque han entenebrecido sus corazones. No pueden, con sus ojos no pueden ver ni con sus oídos pueden oír. Aquí está en la escritura, léalo cuando se vaya para su casa. Para que no le mire que le estoy contando historias. Aleluya. No pueden ver, no pueden oír. Amado hermano, ¿verdad? Entenebrecido.
Amados hermanos, el mismo Jesús haciendo prodigios, haciendo milagros. En Israel, dice que es verdad que todos le apretaban y sanaban. ¿Verdad? ¿De dónde hace tanto milagro? Y dijeron los fariseos, dijeron, le hace milagros por medio de Belcebú, dijeron. ¿Y qué les dijo el Señor? Reino dividido no prevalecerá. Nadie puede echar un demonio por Belcebú porque es del demonio. Pero si vengo yo en el nombre de Jesús, ¿verdad? Si estoy unido a Jesús, ¿verdad? Vamos a prevalecer, amado hermano, contra lo que venga. ¿Qué dice la Escritura? Cuando rechaza el Señor a aquellos que dice, en mi nombre, ¿verdad? Echaron fuera demonios. En el nombre de Jesús. Y fueron echados fuera. En el nombre de Jesús hicieron milagros. Porque el nombre de Jesús, el glorioso nombre, no hay otro nombre dado a los hombres como el nombre de Jesús. No hay otro nombre como el de Jesús. ¿Verdad? Y yo no me quiero quedar. Yo no me quiero que me tiren a la oscuridad. En tu nombre profetizamos. ¿Verdad? Miramos el otro día, ¿verdad? Que muchos dijeron que decía el Señor, yo no les he dicho nada, decía. ¿Verdad? Y así sigue hablando el Señor, ¿verdad? Dios pues, en el 11 dice, Dios pues ha tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. Porque transgredieron, ellos no creyeron. La salvación vino a nosotros. Gloria a Dios, aleluya. ¿Sabe por qué? Porque la salvación venía por un israelita. Por medio de los israelitas nadie podía ser salvo si no era injertado en la tribu de Israel, en Israel. Y ahora también somos injertados por un israelita llamado Jesucristo. Y nadie puede ser salvo si alguien no le habla a alguien, así como le hablaron al hermano José, como le hablaron a usted, amado hermano, también por un israelita injertado en el olivo, un olivo silvestre, amado hermano. Pues le habló a usted y por eso estamos aquí parados, sentados, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y no queríamos. Y decíamos nosotros, un día decíamos, yo decía, yo quiero arrepentirme de todos mis pecados, que encontrarme el sacerdote que me venga a confesar y voy a seguir en mi maldad, decía yo, hasta el último día, porque yo quería disfrutar y darle rienda suelta a toditos mis deseos carnales. ¿Verdad? Así éramos muchos así. Pero vino Cristo y Cristo nos cambió. Y nos hizo nuevos. Nos hizo nuevas criaturas. Por eso estamos aquí, amados hermanos. Lo que les digo, ¿verdad? En el versículo 17, vamos del 16, en el capítulo 11 de Romanos. Si las primicias son santas, ¿verdad? Las primicias son santas, ustedes son primicias del Señor. Diga, yo soy primicia del Señor. Entonces dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz, dice, es santa, también lo son las ramas. Gloria a Dios, aleluya. Y qué lindo, ¿verdad? ¿Verdad? Porque yo soy santo, dijo el Señor, vosotros sois santos. Pero la santidad no se queda ahí nomás. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Es bien importante que nos santifiquemos para el Señor. Gloria a Dios. ¿Verdad? Porque yo le quiero ver. Amén. ¿Verdad? Y como mirábamos las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres de espíritu, que ellos verán a Dios. ¿Verdad? Gloria a Dios. Son los únicos que dice ahí que son los únicos que verán a Dios en las bienaventuranzas. ¿Verdad? Digo, yo quiero ser pobre de espíritu. Gloria a Dios. Yo quiero ver a Dios. ¿Usted no quiere ver a Dios? Amén. Empobrezca su espíritu, no sea orgulloso, no sea vanidoso. No seamos vanidosos, sino que postremos ante la mano poderosa de Dios. Si le queremos ver, tenemos que buscar ser
¿Me entiende? Humildes. Amén. ¿Qué dijo el Señor? ¿Verdad? Dijo, aprended de mí, dijo, que soy manso y humilde de corazón. Lo único que el Señor Jesús le dijo que aprendiera de usted, de él. Que soy manso y humilde de corazón. ¿Para qué? Para que así descansen vuestras almas. Aleluya. Gloria a Jesús. Por eso hay mucho pueblo que no descansa, porque no somos humildes. ¿Verdad? Tenemos que ser humildes. Dice en el 17, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas. Imagínense que quitó, desgarró a unos para ponernos a nosotros. Olivo silvestre ha sido injertado en lugar de ellas y ha sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Gloria a Dios. El que te sustenta es Cristo. Amén. No me separes de Él. Separados de mí, nada podéis hacer. Nada. Por eso es que andamos afanados, porque no confiamos en Jehová. ¿Verdad? Estamos afligidos por todo y no hemos confiado en el Señor. Bendito es Dios. Y dice aquí, dice después, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. ¿Verdad lo que le decía? La raíz nos sustenta, Jesucristo nos sustenta, amado hermano. Y dice, hablando allí más adelante, dice, en el 20 dice, bien por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensorbezcas, sino teme. Gloria a Jesús. Aleluya. No te ensorbezcas, sino teme. ¿Dónde acampa el Señor? Alrededor de aquellos que le temen. Los temerosos, los hombres temerosos de Dios. Ahí está el Señor para atenderlo. Para que no, sus pies no caigan en piedra, que no tropiece con ninguna piedra. Para que andemos como justos. Amén. ¿Verdad? Porque acuérdense que nosotros éramos enemigos de Dios. Y entonces, siendo enemigos de Dios, Él nos justificó por medio de la sangre de Jesús y nos eligió para que seamos hijos de Él. Los israelitas, ¿verdad? ¿Eran qué? Amigos de Dios. El pueblo que Él había llamado. Oiga, no le dije que Él había llamado. El pueblo que Él llamó. Y todavía tienen llamamiento. ¿Verdad? Y vendrá el día, amado hermano, vean que el día final, ¿verdad? De la gran batalla de Armagedón, ¿verdad? En que el Señor va a prevalecer contra toditas las naciones y va a salvaguardar a Israel. Gloria a Dios. Ese día será glorioso, Amén. porque este estará con el Señor. Ahí vendremos con Él, ¿verdad? Si somos santos, si nos alimentamos con la raíz, ¿verdad? Si no andamos juzgando a nuestros hermanos, sino que primeramente somos jueces de nosotros primeramente y luego, amado hermano, ayudemos a los hermanos. Amén. Hermano, no es para para que caigan, sino para ayudarles, tenderles una mano, para levantar a nuestros hermanos que han caído. Amén. Pero también ellos tienen que dejarse de ayudar. Si no se dejan ayudar, amado hermano, entonces nosotros no podemos hacer nada, ni Dios tampoco. Acuérdense que Dios no opera con alguien que no quiere. El hombre tiene que querer arreglar su vida con Él. Amén. ¿Verdad? Como le digo a aquellos, los israelitas le dijeron, ¿por qué le dijeron, verdad? Mira toditos estos que te dicen, Hosana, 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 cállales, cállales. ¿Y qué les contestó el Señor a los fariseos? Les dijo, si estos callaran, las rocas, las piedras que están aquí me alabarían. Aleluya. Porque ninguno de nosotros es indispensable. Él no nos necesita a nosotros necesitamos a Dios. Amén. ¿Verdad? Yo necesito a Dios.
La iglesia necesita a Dios. Y si creemos nosotros que estamos bien, estamos mal. Porque nunca tenemos que dejar de decir, de dejar de crecer en el Señor, porque siempre va a haber una necesidad en cada uno de nosotros que solamente Dios la puede suplir. ¿Verdad? Por eso dice el Señor en la Escritura, nadie cree hacer algo. ¿Verdad? No vaya a ser de que resbale y caiga. ¿Verdad? Cuando nosotros nos creemos, ¿verdad?, que somos algo, ahí nos corta el Señor, ¿verdad? Porque hay muchos, ¿verdad?, que se levantan como siervos, el Señor los levanta, llegan a tener mucho, y ya después ni consultan con Dios para hacer nada, sino que empiezan a hacerlo con su propia sabiduría, y se olvidan de pedirle alianza al Señor. ¿Verdad? Así es, amado hermano. Y sigue hablando después allí, porque si Dios no los perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Híjole, de verdad que está bien duro, ¿verdad? Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permanecéis en esa bondad, pues de otra manera, tú también serás cortado. ¿Verdad? Entonces tenemos que mantenernos fieles al Señor. El que permanece hasta el fin será salvo. Hasta el fin, luchemos. ¿Verdad? ¿Qué le dijo el Señor a Josué cuando ya el siervo Moisés se había perecido? Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque así como estuve con Moisés, así estaré contigo todos los días de tu vida. Y que no se aparte de ti las palabras de esta ley, de esta hermosa palabra, amado hermano, no tiene que apartarse de nosotros jamás. Siempre que usted tenga duda de algo, ¿a dónde viene usted? Aquí, a la palabra, a la comunión con el Señor. ¿Verdad? Porque, mire, ¿usted ha entendido a Dios? Yo digo que sí. Yo digo que entendemos a Dios. Pero hay cosas que todavía no entendemos y creemos que ya tenemos todo ahí, ¿verdad? Y empezamos a buscar las cosas y de repente yo tengo una pregunta con Dios. Yo tengo un problema y el Señor tiene que resolvérmelo y tiene que darme la respuesta. Es mi Señor, es mi Maestro y Él nos enseñará todas las cosas. ¿Verdad? ¿Verdad? Por falta de conocimiento mi pueblo perece. Entonces tenemos que ser instruidos. Gloria a Dios. Tenemos que recibir instrucción, ¿verdad? Del Señor y de otros hermanos, porque no solamente yo tengo la última palabra. Mi mente tiene que estar abierta, mis oídos tienen que estar abiertos a lo que nos enseñan, a lo que nos hablan. ¿Cuál ha sido mi pelea desde un principio de la iglesia? ¿Me entiendes? De enseñar a la iglesia correctamente para cuando venga una oveja o un lobo vestido de oveja, usted pueda ver el alimento que le está tratando de dar, que no es bueno. Porque si usted conoce la palabra de Dios, no va a venir ningún engañador a engañarlo a usted. No va a venir. No lo va a venir a botar, porque hay muchos lobos, ¿verdad? Mejor vestidos de ovejas. ¿No? O, ¿verdad? Así se visten, ¿verdad? Ya para ir terminando, dice, mire, algo bien importante que le quiero decir, ¿verdad? En el 33, en el que habla lo que le decía, oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Hay grandeza en Dios. Hay riqueza en Dios. Hay poder en el nombre de Jesús. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Verdad? No es que haya muchos caminos. ¿Verdad? El hombre podrá tomar un camino, pero solo el Señor, el Jehová, pesa los corazones de los hombres. Todos los hombres quieren estar correctos en su propia opinión. Aquí voy bien, ¿verdad? Pero la verdad es que el Señor, si usted en el Señor le va a enseñar el camino verdadero. ¿Verdad? Acuérdense que los apóstoles estando con el Señor Jesús le dicen, Señor, muéstranos el camino, le dice al cielo. El Señor enojado, ¿verdad?
Le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Gloria a Dios. Y el otro viene después, enséñanos al Padre, le dije al otro, ¿verdad? Y le dice, ay, tanto tiempo he estado con vosotros, me has visto a mí, has visto al Padre. Aleluya. ¿Verdad? Mirando los milagros que hacía, que no podía hacer nada, ¿verdad? Que tenía la comunión con Dios, que venía la gente y le decía, ¿verdad? Los discípulos miraban eso, que decían, nadie puede hacer estas cosas si no viniera de Dios. ¿Verdad? Los apóstoles dijeron, ¿y quién es este? Que hasta los vientos, ¿verdad? Y el mar le obedecen. Habían visto, y viene todavía aquel a decirle, habían visto, habían oído, habían palpado. Y al final dice, ¿verdad? Cuando están enseñando la escritura, ya al final, ¿verdad? Que no están, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado. Eso es lo que hemos enseñado. Por eso nosotros tenemos que estar firmes aquí en la palabra de Dios. Aquí es donde encontramos, ¿verdad? Oh, profundidad de la riqueza, de la sabiduría, de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Porque ¿quién tendió la mente del Señor? Imagínense, ¿quién? Se hace una pregunta a Pablo, ¿verdad? Imagínense Pablo, el que nos está enseñando todas estas cosas. Mire, lea, hágame un favor, lea este capítulo 11. Usted cuando vaya a la casa y va a decir, no lo entiendo. Y va a decir, lo voy a leer otra vez y va a decir, aquí hay otra cosa. Es que es tan profundo este capítulo, ¿verdad? Y lo motivo que lo lea. Porque ¿quién entendió la mente del Señor y quién fue su consejero? Imagínense, ¿quién entenderá la mente de Dios y quién fue el consejero de Dios? La pregunta que hace Pablo. Mire, ¿quién entenderá la mente de Dios y quién fue el consejero de Dios? Dios es Dios. Amén. Amén. Aleluya. Dios es Dios, ¿verdad? ¿Y quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Imagínense las preguntas que hace Pablo, ¿verdad? Y dice después, porque él viene y llega a una conclusión, ¿verdad, Pablo? Y dice, porque de él y para él y por él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Verdad? Por medio de Jesucristo las cosas han sido hechas. Gloria a Dios. Por medio de nuestro Señor Jesús, el universo es sostenido. Todas las cosas están en su lugar por la palabra de Dios. Y Jesucristo es la palabra. Todas las cosas están sujetas por la palabra de Dios. Aleluya. Todas las cosas. ¿Verdad? Por eso la sujeción al Señor es que nosotros seamos responsables de nuestros actos, creyéndole a la palabra de Dios y haciéndola viva en nosotros. Amén. ¿Verdad? Porque tenemos que aprender a caminar como Él anduvo, dice, imagínate, nada más y nada menos. Nada, bien fácil, ¿verdad? Así dice la Escritura en el capítulo de San Juan, primera de San Juan. Amén. Que nosotros andemos como Él anduvo. Nada más y ni nada menos que caminemos como Jesús. Gloria a Dios. A ratitos sí y a ratitos no, dice. ¿Verdad? Aquí somos campeones. Santo. En la casa de Dios aquí somos santos. ¿Verdad? Pero no es que solo seamos santos aquí en la casa de Dios. ¿Verdad? Donde nosotros vayamos, esa santidad radie en nuestros corazones, ilumine nuestros rostros. Ilumine nuestros rostros, ¿verdad? Porque cuando salgamos a evangelizar, ¿verdad? Prontamente, Amén. no van a ver al hermano José Mejía, sino que van a ver el rostro de Dios. Aleluya. El rostro, no van a ver a la hermana Maribel, sino que van a ver el rostro de Cristo. Gloria a Dios. ¿Verdad? Es que así es, hermano. ¿Verdad? Van a ver a un hombre diferente, a una mujer diferente que le está hablando. Y yo quiero tener lo que este trae. Amén. ¿Verdad? Qué hermoso. ¿Sabes lo que a mí lo que más me gustó cuando llegué al Evangelio y fui a la iglesia por primera vez? Los rostros angelicales de los hermanos que estaban en el grupo de alabanza. Bien bonitos. Y dije yo, wow, yo quiero estar ahí.
Aleluya. ¿Verdad? Qué bonito. ¿Verdad? ¿Verdad? Mi corazón, ¿verdad? Sencillo, 100% Cristo en ese tiempo. No sabía mucho, pero había ese encantamiento, ese amor, ¿verdad? Y todos los cristianos que me decían que eran cristianos, decía yo, gloria a Dios, otro más. Decía yo, ¿verdad? Y dije yo, qué bueno. No sabía que después iban a venir aquí. Y le daban a uno. ¿Verdad? Pero aquí estamos. Amén. No importa, ¿verdad? Todas estas cosas nos ayudaron. Gloria a Dios. Por eso, amado hermano, seamos buenos hermanos en Cristo. Amén, amén. Yo, hermano, sufrí en la iglesia, y yo le oré al Señor que me enviara, ¿verdad? Hombres y mujeres que amaran al Señor. Gloria a Dios. Y lo cumplió el Señor. Gloria a Dios. Y todos esos hermanos todavía son mis hermanos en Cristo, las personas más lindas que conozco. Así que, hermanos, ustedes amen a Dios. Y si Amén. ustedes aman a Dios, van a amar a su hermano, Amén. van a amar a su iglesia, Amén. van a amar al prójimo. Amén. Amén. Ustedes van a hacer la obra del Señor y la obra del Señor va a ser hecha en ustedes. Así es. Gloria a Dios. Eso es lo bonito de este evangelio. Amén. ¿Verdad? Que tenemos nuestra recompensa. Gloria a Dios. Vale la pena. Amén. Gloria a Dios. ¿Verdad? Vale la pena. Todo sufrimiento, todo sacrificio, amados hermanos, Dios se lo va a recompensar. Amén. ¿Entiende? A mí hasta vergüenza que me dice que me digan que soy pastor. Yo quiero un día no ser llamado pastor, ni maestro, ni profeta, sino solamente llegar a ser siervo del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Verdad? Todos siervos del Señor, ¿verdad? Sirviéndonos los unos a los otros. El Amén. Señor vino a servirnos, a ser servidos. Amén. Aprendamos a servirnos los unos a los otros. Dice la Escritura en el libro, creo que es de Efesios, dice que nosotros tengamos a nuestros hermanos, el que está a la par suya, en más alta estima que usted. ¿Verdad? O sea, que usted le sirva a su hermano que está a la par. Ya las vi. ¿Verdad? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a orar. Pónganse de pie. Pongámonos de pie y sobre todo levantemos nuestros corazones hacia el Señor. Pidiéndole al Señor de que nos guarde,